muy bien, queridos estudiantes, ¿sí? Vamos a hacer el estudio de palabra y a medida que vamos haciendo el estudio de palabra, yo les recomiendo preguntar, ¿sí? Preguntar, ¿ya? Preguntar sus dudas que tengan. Ustedes han escogido un texto han escogido un pasaje. De ahí tienen que sacar una palabra que van a estudiar de su pasaje de texto de monografía. He visto algunos que me han enviado su texto y está perfecto, ¿ya? Entonces tienen que enviarme, tienen que ver qué palabra van a estudiar. Y para hacer el estudio de palabra, tienes que considerar ciertas cosas, ¿ya? Para identificar qué palabra vas a estudiar, tienes que, tienes que ver ciertos parámetros para identificar eso. Aquí está. ¿Ya? Así que les voy a pedir que saquen una foto a esto, porque les voy a mostrar ahorita. Y ustedes van a, sáquenle una foto, hermano, ¿sí? Van a escoger una palabra de acuerdo a esto, ¿sí? De su texto. No tienen que estudiar todas las palabras de su texto, por favor, ¿sí? Solo un, solo un. Las palabras deben ser estudiadas. Por favor, no es un trabajo de estudio de palabras. Esto es, el estudio de palabra es el anexo de tu monografía. Vale 20 puntos, si no me equivoco, no sé. ¿Cuánto vale, Oscar? ¿Cuánto? 60. Ah, esa es la monografía, hermano. Ah, le estudió. Creo que era 40. 20 vale, 20. 20% vale de tu examen final. ¿Ya? El estudio de palabra vale 20%, el análisis del texto vale 20% y la monografía completa vale 60%. Así que el estudio de palabra es una parte. ¿Ya? Para eso necesitas estudiar solo una palabra. Por favor, una palabra. ¿Cómo vas a escoger esa palabra? Tienen que ser palabras difíciles. En tu texto tú buscas de tu monografía el que necesito aprobar a los que me han enviado recién, pero a los que ya les he aprobado, como a la pastora Flor, que ya le ha aprobado el Salmo 23, tienen que escoger una palabra difícil. ¿Sí? Pues es un principio. Los que son difíciles de entender, entonces esos tienen que estudiar, no los comunes, los fáciles, no, porque a la iglesia hay que explicar las palabras difíciles de entender. Ese es un principio. Otro principio, si no funciona el primero, funciona el segundo. Palabras importantes, los que son el centro del pasaje, ¿sí? ¿Cómo defino una palabra importante? ¿Cómo defino una palabra importante? ¿Algún y, y le han enseñado a hacer eso? ¿Cómo identifico una palabra importante? Pues, pastor, o sea, palabras igualitas que voy Eso, muy bien, Iván. Excelente, perfecto. Ha llevado hermenéutica. Excelente. Palabras que se van repitiendo, ¿no ves? Esa es una palabra importante que necesitas explicar porque se va repitiendo, ¿no? Y eso hay que hacerlo en el texto español nomás, por el momento, ¿no? O buscar una Biblia interlineal, ¿no? Para ver qué palabra es eso en hebreo, ¿no? Identificar. Entonces, una palabra importante es que se va repitiendo en el texto, ¿no? Las palabras profundas, ¿no? Las palabras profundas. Ese es otro principio.
Esto incluye palabras teológicas o palabras con juego de palabras, ¿sí? Nosotros vamos a hacer palabras teológicas, no el juego de vocablos, ¿no? Porque si no vas a tener que hacer el estudio de una frase. Solo vamos a buscar palabras teológicas que son importantes, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento. ¿Qué palabras teológicas hay en el Antiguo Testamento que son teológicas? Por ejemplo, la palabra redención o la palabra salvación es una palabra teológica, ¿no? O la palabra eh, teológica sería padre, ¿qué es padre? Hijo, también podría ser una palabra teológica, ¿no? Pastor sería una palabra teológica. ¿Qué significa una palabra? ¿Qué significa pastor? ¿No? Entonces, esas son palabras, ¿no? Entonces, para definir tu palabra, tu estudio de palabra, necesitas tomar estos tres principios, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, queridos estudiantes? Pastor, una preguntita. ¿Ya? Entonces, esta palabra tiene que contener estos tres puntos, que sea difícil, importante y profunda. No, no los tres principios, solo uno. Puede ser Uno de los dos, tres. puede ser, digamos, puede ser una palabra difícil y una palabra importante, puede ser, ¿no? Ahora, si tiene las tres cosas, pues está perfecto, ¿no? Pero no siempre tiene que ser las tres. Por lo menos una tienes que tomar, algún principio tienes que tomar, y tú me vas a decir, profesor, esta palabra estoy haciendo, me parece una palabra profunda, ¿ya? Entonces, es... Sí. A ver, el tiempo creo que está yendo un poco rápido, pero vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer de la pastora Flor, que se me viene solamente, o cuál más tengo aquí. Tengo de Orlando Díaz, Salmos 14, y Esteban Amador ha desistido de hacer Génesis porque es muy difícil para él hacer dos idiomas. Después tengo de Rubén, tengo de Weimar, ¿no? A ver, vamos a ir a algún pasaje y vamos a ver. El Salmo 14, Oscar, es largo el pasaje. ¿Cuántos tienen? Eran 7, creo. Ya. Vamos a hacer el Salmo 23. Creo que todos conocen el Salmo 23, ¿no? Algunos saben de memoria el Salmo 23. Entonces, ustedes tienen que ir a su texto de la Reina Valera o alguna otra versión, verificar eh, cuando ven versiones es mucho mejor, ¿no? O irse a esos Biblias que les he enviado, ¿no? Ahorita vamos a entrarnos al Eastword. El Eastword es un programa de Biblias, ¿no? Entonces necesitan tenerlo como estudiantes de Biblia, ¿no? Necesitan tenerlo como ¿Aló? estudiantes de Biblia. ¿Sí? ¿Me están escuchando, no? No, no. ¿Qué estoy hablando? Entonces, ahorita está cargando, hermanos, está tardando un poco. A ver, vayan buscando en su Biblia, hermanos, el Salmo 23. Vayan buscando en su Biblia el Salmo 23. ¿Ya? Mientras se está abriendo ahí, como que está tardando. Ahí está, ya bien. Salmo 23. Salmos 23. ¿Qué es esta? ¿Qué Biblia es esta? Que no me quiere abrir. Ah, la 1960.
Vayan viendo qué palabra difícil, qué palabra teológica y qué palabra importante en Salmo 23. Vayan leyendo, hermanos. El tiempo está volando. Bien, aquí está. Vamos, a ver, hermanos, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Enderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está reposando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una palabra difícil. ¿Qué sería una palabra difícil? Aceite tal vez sería, pastor. No, aceite no, pues hermano, aceite es fácil, ¿no? Aceite es aceite, ¿no? Misericordia. Misericordia, ese sí es una palabra teológica, ¿no? Misericordia sí es una palabra teológica, ¿no? Confortará, pastor. Esa sí es una Pastor, palabra teológica, misericordia, ¿no? aderezas Ese es el difícil. ¿Cuál? ¿Dónde está? en el 5, En el versículo 5. 5. Enderezas. ¿Qué es enderezas? Es una palabra Aderezas. difícil, ¿no? Aderezas. Aderezas. Sí. Exacto. Aderezas. Aderezas. Ese sí es una palabra difícil. ¿Qué es aderezas? ¿No? Entonces, ese sí es una palabra difícil. A ver, ¿qué es, Weimar, aderezas? No, ¿verdad? Está difícil. Entonces necesitas saber, averiguar qué significa. Aceite es aceite, no es una palabra, es una palabra común, aceite. Ya, esa es una palabra teológica, misericordia. Una palabra importante en Salmo 23. Pastor puede ser. Pastor, excelente, porque dice pastorearás. Sí. Pastor tiene que ver con... Todo el salmo tiene que ver con que Jehová es mi Sí, pastor. esa es una palabra importante, Ujú. ¿no? Y también es una palabra teológica, ¿no? Ujú. Una palabra teológica. Muy bien. ¿Qué más han detectado, hermanos? Aliento. Justicia también es una palabra importante, ¿no? Sí. Aliento podría ser palabra teológica, pastor. Aliento, aliento, aliento. Sí, porque me parece que tiene que Eh, ver con la vida, ¿no? Con el soplo de vida, con todo eso. Me parece que podría sí, haber eso. podría Es ser, teológico, sí. muy profundo incluso la palabra, creo que es una palabra Infundirán profunda. aliento. Ajá. ¿A qué se refiere ese aliento? ¿Sí? Alma, sí, alma, Exacto. excelente. Esa es Sí. una palabra es teológica, alma, ¿no? Alma, alma. Exacto. Entonces, hay algunos de estos, ¿sí? Que tienes que identificar, y tienes que identificar en un interlineal como aparece en hebreo. Cuando ya has identificado la palabra importante, has identificado la palabra que vas a estudiar, la clave ahora es irse a una concordancia en hebreo, ¿ya? Una concordancia en hebreo. Ahorita les voy a mostrar una concordancia en hebreo. A ver, déjenme ver. Aquí está. Este es. No me equivoco. Este es. Voy a colocar ahí en el estudio de palabras que no está, o si no está. Esta es una concordancia en hebreo. Tienes que buscar eso en el interlineal, identificar la palabra del vocabulario y luego buscar en esta concordancia, ¿sí? Tienes que ver todos los pasajes que aparecen en todo el Antiguo Testamento, y tienes que leer, ¿no? Dos versículos antes, a entender el uso de la palabra. Pero ahorita tienes que ver eso para ver qué vas a estudiar. Que no sea, hermanos, una palabra que aparece 1, 2, 3, 4, 5. Tiene que aparecer más de 5.
¿sí? Más de 8 palabras tiene que aparecer en el Antiguo Testamento. No quiero una palabra que aparece una sola vez en todo el Antiguo Testamento. Mínimo tiene que aparecer tu palabra 8, inclusive 10 diría, ¿no? 10 mínimo, 10 mínimo, 10 mínimo veces que aparece en el Antiguo Testamento, ya para que estudies bien esa palabra. No una sola vez, por favor, hermanos, ¿sí? No quiero estudiantes que quieran estudiar, no que estén ahí con la flojera. Necesitan estudiar una palabra que aparezca más de 10 veces. Este, por ejemplo, que es Nehems, está perfecto, ¿no? Está perfecto para hacer un estudio de palabras, ¿ya? Entonces, tienen que buscar, pero tampoco hagan un estudio de palabra que aparece más de 100 veces, ¿no? Si nunca van a terminar, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, estoy viendo ahorita, esta palabra, no sé dónde está, dónde termina y dónde acaba, ¿verdad? Es la palabra, está en inglés, ¿no? Mira, y sigue. Esta palabra no les recomiendo porque nunca vas a terminar, ¿no? Ve que es nakaj, ¿no? Nakajes. Entonces, esa palabra no les recomiendo. Este es nakaj. Miren, nakaj aparece un montón de veces y sigue acá, hojas, el opal. No, ¿verdad? Entonces, esa palabra no, porque no vas a terminar nunca, ¿verdad? Tiene que ser una palabra considerada. Por ejemplo, esta de acá, nojak, es así porque hasta aquí acaba, ¿no? Está considerado. Pero esta palabra nekaj, que aparece 2 veces en todo el Antiguo Testamento, no voy a aceptar esa palabra, ¿ya? Entonces tú escoges desde las opciones y tienes que ver en esta concordancia. Lo voy a subir a la plataforma, esta concordancia, ¿listo? Es el único que hemos podido conseguir. Y me lo han conseguido por si acaso. ¡Ay! Ya, ahí estamos. ¿Ya? Listo. Después de ver eso, hermanos, en la plataforma, me están siguiendo, hermanos, ¿no? Creo que el internet está lento. A ver, ahora sí, que recupere el internet. Ya. Ahora vamos a ver el ejemplo. El ejemplo, voy a colocar, hay 2 ejemplos, voy a revisar los ejemplos. Ahí está. Les recuerden que hice una palabra recientemente, ¿no? De integridad. Hice una palabra de integridad, ¿ya? Y también, también, ahora sí, también les voy a presentar el ejemplo de mi estudiante, ¿sí? Que defendió su tesis del hebreo, por acaso, ¿no? Jacqueline, está en Oruro, ¿no? Está en Oruro, Jacqueline Cruz se llama. Ella es mi estudiante que hizo el hebreo y también hizo el griego. A la vez hizo en 2 idiomas, mi hermano. Y está casada, ¿no? Pues tiene hijos, responsabilidad, es madre. Eh, Tiene que atender a su esposo y terminó exegesis avanzada 2. Es un motivo para los que dicen que no se puede, o es un poco difícil, digamos, ¿no? El tiempo, pero la hermana sí lo terminó, hizo de Génesis 2:2, hizo sobre la costilla, entonces tienen que hacer la carátula, ¿no, hermanos? La carátula, ¿no? Y colocar el estudio de palabra que han escogido. Me tienen que decir qué palabra han escogido, ¿ya? Me tienen que avisar. Me tienen que sacar una foto de su palabra y voy a revisar cuántas veces aparece. Y te tengo que aprobar tu palabra, ¿ya? Entonces, haces la carátula, colocas tu nombre y colocas el significado básico de esa palabra, ¿no? Y tienes que colocar el pasaje donde aparece en tu texto, ¿ya? En tu texto. Luego tienes que hacer definiciones utilizando los diccionarios básicos, ¿ya? En este caso, Pedro Ortiz, Moisés Chávez o Jaime Velázquez Allende.
tienes que colocar sus significados que colocan, ¿no? Para colocar la postilla, puede ser lado, tabla, celda, viga, ¿no? Esos significados tiene esta palabra en hebreo. Igual de Moisés Chávez, ¿no? Tienes que hacer las palabras, los significados, ¿no? Básicos. Eso te va a guiar a ver el campo semántico de esa palabra, ¿no? Eso es. En la primera parte tienes que hacer esos, tienes que buscar. Esos diccionarios están en la plataforma, ¿ya? En la plataforma están estos diccionarios, tienes que buscarlo ahí. Están en PDF los tres, ¿ya? Los tres están en PDF. Entonces tienes que buscar el significado básico de lo que significa tu palabra, ¿no? Esa es la primera parte, ¿no? Esa es la primera parte. Pero antes, como es como la palabra difícil, la palabra importante o una palabra teológica. Mejor si tiene los tres, pero si tiene solo uno, está perfecto, no hay problema. Luego les había dicho que tienen que irse a la concordancia en hebreo, revisar cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento. Tiene que ser unos versículos considerables, pero tampoco eternos o que tienen más de 2 páginas, porque no te va a alcanzar el tiempo para poder hacer un buen estudio de palabra, ¿ya? Por eso tienes que tener opciones, ¿no? Opciones de tu pasaje. Tienes que escoger el estudio de palabra. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, queridos estudiantes? ¿Hasta ahí está claro? No se confíen en la grabación, hermanos. Piensen, cuidado que estén pensando que en la grabación puede surgir algún percance con la que está grabando la pastora Flor. Así que si tú estás confiándote en la grabación, vas a tener problemas. Así que vayan anotándose lo que estoy haciendo y también vayan preguntando. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, queridos estudiantes? Entonces, pastor, de las palabras difíciles, importantes y profundas, solo escogemos una de ellas, ¿no? No todo, no los tres. Si tiene las tres, bien, ¿no? Si tiene las tres, bien, bien, sería excelente, ¿no? Pero si tiene una de esos principios, está perfecto. Ya, O pastor, si tiene dos, también, ¿no? Pero de tu pasaje, de tu texto de monografía, a los que ya les he aprobado, ¿no? Y a los que ya les he aprobado, estamos hablando de la pastora Flor, de Oscar, de Weimar y Rubén. Esos tengo aprobados, ¿no? Los demás todavía necesito aprobar, así que van a esperar todavía, ¿ya? Perfecto. Entonces, en la entrega de estudio de palabra, primero tienes que hacer el estudio de palabra, colocar en hebreo ahí tu palabra y el significado básico de esa palabra y colocar el texto donde aparece esa palabra. Aquí el texto no tienes que colocar tu pasaje de monografía, sino en el versículo donde aparece tu palabra. El versículo donde aparece tu palabra. No tienes que escribir ahí tu pasaje. Por ejemplo, la pastora Flor no tiene que colocar Salmos 23, nada más. No, tiene que especificar, ¿no? Si es la palabra pastor, va a colocar Salmos 23, 1. Ahí aparece esa palabra. Y quiere estudiar ese versículo, esa palabra, ¿no? Tienes que especificar. No tienes que colocar ahí todo el párrafo, ¿no? Por ejemplo, Rubén ha escogido Proverbios 6, 6 al 11. No tiene que colocar en esta parte hebreo Proverbios 6, 6 al 11. No. Solo donde aparece en hebreo la palabra, ¿no? Por ejemplo, puede aparecer en Proverbios 6, 10. Proverbios 6, 10. Ahí está su palabra en hebreo, ¿no? Si quieres estudiar. ¿Listo? Luego les decía que tienen que buscar estas definiciones en diccionarios, generales, ¿no? Tienen que buscar sus significados y copiar tal como aparece ahí, ¿ya? En esos diccionarios, ¿ya? A ver, vamos a ver mi ejemplo de integridad.
Les había dicho que he hecho integridad, ¿no? Les había comentado eso. Ay, hermanos, el internet nos está jugando muy bien, es rapidito, hermanos. Ahí está. Entonces, yo hice un estudio de palabra para jóvenes acerca de la integridad, ¿no? Ese ejemplo no está en la plataforma, recién voy a colocar, ¿no? Voy a colocar ahí mi nombre. Voy a colocar mi nombre, si no se lo van a apropiar. Ahí está yo le puse la transliteración más y ahí el género más, ¿no? Integridad. Y los diccionarios básicos, ¿no? Los significados básicos. Luego tienes que hacer la etimología, la segunda parte, la etimología, ¿ya? Para esto tienes que ir a un solo diccionario, creo que el único diccionario que te va a dar la etimología de esa palabra. Por ejemplo, la palabra tum, que significa integridad, proviene de tamán, que significa completar. Este a su vez tiene su etimología en el siriaco, que significa tam, ¿no? Para el arameo, mima, perfecto, ¿no? Y este es el diccionario, ¿no? Brown, Franz, Driver, Charles, ¿no? Está en inglés, pero pueden utilizar solamente la primera parte de ese diccionario, ¿no? De ese diccionario para la etimología. Un rato, hermanos. Un rato. Entonces, aquí está ese diccionario. Así que le saquenle foto a este, ¿no? Ese es el diccionario para la etimología, ¿ya? Sáquenle foto a eso, para la etimología. Está en inglés, pero tienen que hacer solamente la primera parte, ¿no? Y aquí te va a salir, este diccionario además les va a servir para hacer su análisis de palabra, para hacer su análisis de su texto, ¿no? Y van a encontrar el género en este diccionario, ¿no? Aparte de la etimología, van a encontrar el género de sus palabras en hebreo, el género masculino, femenino, ¿no? El género van a encontrar en este diccionario en inglés, ¿no? Eso ya es para su análisis de su texto, ¿no? Pero para el estudio de palabra también nos va a servir para la etimología, ¿ya? No se olviden eso. Bueno, voy a seguir. Pastor, ¿Sí? ese diccionario que está en inglés, Sí. ¿está en la plataforma? Sí, todo, hermano, todo. Sácale foto Gracias. vos y luego me dices, pastora, ¿dónde está eso? Está ahí. Bueno, de todos modos les voy a mostrar al final, ¿ya? Luego tienes que buscar las palabras afines. ¿Cuáles son las palabras afines? ¿Qué quiere decir palabras afines? Miren, si su palabra, la palabra integridad, queridos estudiantes, ¿qué es? ¿Un sustantivo? ¿Es un verbo? ¿Es un adjetivo? ¿Qué es la palabra integridad? Según lo que está aquí en el ejemplo. ¿Qué es la palabra integridad? ¿Qué categoría gramatical tiene? ¿Es sustantivo, adjetivo, adverbio? ¿Qué es? Sustantivo. Sustantivo. Me doy cuenta por la M que está, que me dice masculino, ¿no? Entonces, queridos estudiantes, escuchen bien esto, anótense, esto es muy importante, anótense esto. Si mi palabra es un sustantivo, voy a concluir mi trabajo con la definición del sustantivo, ¿sí? Si mi palabra es un sustantivo, voy a concluir con la definición del sustantivo. No voy a meterme al adjetivo, no me voy a meter al adverbio, no me voy a meter al verbo. No, porque me estoy haciendo un estudio de palabras del sustantivo, entonces tengo que empezar y acabar con el sustantivo, ¿ya? Entonces, esta palabra en hebreo es un sustantivo. Ahora, cuando dice palabras afines, tienes que buscar pues el adjetivo de esto, el verbo de esto, y si hubiera otro sustantivo igual, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el verbo de integridad en hebreo? El verbo de integridad en hebreo es tamán, ¿no?
tamán, que significa completar, concluir, ser íntegro, ¿no? Y este es una abreviación de Moisés Chávez, ¿no? En Moisés Chávez he encontrado esto y ahí está, que es un verbo, ¿no? El verbo tamán, el verbo, el sustantivo tom tiene su verbo que es tamán, completar, concluir, ese es el verbo. Ahora, tengo que buscar el adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo? Tamín, honrado, íntegro, perfecto, sin defecto, intachable, ¿no? Entonces, he buscado en esos diccionarios que son básicos, ¿no? Y luego también he encontrado otro adjetivo, ¿no? Que es tamán, completo, íntegro, sano, honrado, honesto. Entonces, he encontrado dos adjetivos y un verbo, ¿no? Pueden encontrar igual un adverbio, ¿no? Un adverbio, ¿no? Pero eso es las palabras afines, ¿no? O sea, lo que es un sustantivo, quizás de ustedes sea un adjetivo, entonces tienen que buscar el sustantivo, el verbo. Si es un verbo, tienen que buscar el sustantivo, el adjetivo, ¿no? Y así, así. Esas son las palabras afines, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta cómo son las palabras afines? Por ejemplo, la palabra tom tiene una tap y una men, ¿no? Aquí está una tap, una men, una tap, una men, una tap, una men. Está relacionado a la palabra tom, que es integridad. Entonces, en las palabras afines tienes que buscar el verbo, el sustantivo o el adjetivo. O en este caso, el mío es un sustantivo, entonces estoy buscando, he buscado el verbo, el adjetivo y el adjetivo, ¿ya? Esa es la tercera parte del estudio de palabras. ¿Alguna pregunta, queridos estudiantes? No hay un diccionario específico que te diga las palabras afines, ¿no? Tú tienes que ver tu habilidad de buscar en los diccionarios básicos y ahí tienes que encontrar esos significados, ¿ya? No hay un diccionario que te va a decir estas son las palabras afines, no, es imposible encontrar eso, ¿no? No. ¿Alguna pregunta sobre esto, hermanos? Pastor, ¿Sí? el estudio de palabras tam, que termina con una mem, Sí. y aquí dijo en palabras afines debe terminar también con una mem. No, es una cosa que, por ejemplo, la palabra tom es integridad, tiene la tap, tiene la men, entonces me doy cuenta que está aquí, ¿no? Está en el verbo, ¿ves ahí? La tap Sí. y la men, la tap y la men, ¿no ves? No Ujú. la men final, no, sino las primeras dos letras. Ah, ya. Sí, ese es el Bueno. verbo, ¿no? El verbo, el verbo de integridad es el adjetivo es esto, el adjetivo es esto, ¿no? Entonces puede ser al revés, ¿no? Puede ser aquí el verbo que están. Por ejemplo, la palabra pastorear es un verbo. Pastorear, ¿no? Es un verbo. Entonces tienen que aquí colocar el sustantivo, el adjetivo, ¿no? Y así. ¿Está bien? En los sinónimos, aquí ya nada que ver con el hecho de que sea, el hecho de que nada que ver ya con las palabras afines. Los sinónimos es otra cosa. Los sinónimos tienen que ver, los sinónimos de integridad del sustantivo. Entonces, en los sinónimos tiene que haber aquí puros sustantivos, ¿no? Puro sustantivo. Si va a ser verbo o estudio de palabras, entonces tiene que haber sinónimos de verbo. No puedes mezclar verbos con sustantivos. No puedes mezclar. Entonces, la palabra integridad es un sustantivo, ¿no? Entonces, tienes que hacer sustantivos, sus sinónimos, ¿no? ¿Cuáles son los sinónimos, no? ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Dónde vas a encontrar los sinónimos? Por ejemplo, integridad, sus sinónimos es con honradez, totalidad, ¿no? Y aquí están los diccionarios, ¿no? Este es Jaime Velázquez, este es Pedro Ortiz, este es Jaime Velázquez, ¿no? Y este es Moisés Chávez, ¿no? En la parte final de
de sus diccionarios aparece eso. Ahorita les voy a mostrar el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, buscamos en, a ver, ¿dónde está de Moisés Chávez? Creo que no está ahí. Vamos a buscar en el Jaime Velázquez, ahí está. Vamos a ir aquí. Hermanos, el tiempo va, está terminando. Ahí está. Ahí está. Este es el diccionario de Jaime Vázquez Allende, ¿no? Entonces, al final hay un diccionario español hebreo. Ustedes tienen que buscar eso. Ahí está, ¿no? Español hebreo. Entonces tienen que buscar ahí español hebreo. Integridad tiene que ver con, ¿cuáles son los sinónimos de integridad? Son honestidad, ¿no ves? Buscan honestidad y les va a dar ahí las palabras, ¿no? Honestidad. En el que sí, en el Schokl igual hay, este es el diccionario Schokl. Ahorita les voy a mostrar el Schokl. En el Schokl es más completo, creo yo. Ahí. Ahí está abriendo. Ahí está. Ese es el diccionario Alonso Schokl, ¿ya? Entonces ustedes se van al final de este diccionario para los sinónimos, ¿no ven? Entonces buscan ahí el del español, la palabra integridad, y ahí les va a dar el sinónimo, ¿no? De ahí les va a dar el sinónimo. Por ejemplo, este Schokl es el más indicado para decirles eso, ¿no? A veces, ahí vamos a buscar la palabra integridad, A, B, C, D, F, G, H, I, ¿no? Entonces tienes que buscar en español aquí, ¿no? Para identificar los sinónimos. A ver, porque no hay un diccionario de hebreo sinónimos, aunque hay, pero no creo que consigamos, ¿no? Porque he buscado por PDF, pero les voy a decir por qué diccionario hay, ¿no? Ah, no, estoy en la M ya, ¿verdad? En la M ya estoy. L, a ver, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, L, no, más arriba, Después ¿no? de la H está. Ajá. H. H, I, J, K, Entonces, L. ajá, exacto, J, ¿dónde está integridad? Antes de eso, sí, ya está. Ahí está. Integridad, buscamos integridad, ahí está, ¿no? Y ahí está el verbo igual, integrar, tienes que ver y ser muy meticuloso, ¿no? Integridad, integrar, introducir. Más arriba debe estar, pastor. En la INTI está. No, no, Sí. sí, estamos, exacto. Por ahí, por ahí. Ahí está, integridad. Ahí está. Entonces tiene, miren, acá sinónimos, ¿no? Paul, ¿no? Y aquí hay otro, y aquí está ya tu palabra, ¿no? Tomo, esa es mi palabra. Entonces, por lo menos ya he encontrado dos sinónimos, ¿no? Entonces, así vas a buscar los sinónimos de integridad, buscando el español y el hebreo, ¿ya? Así vas a hacer esa parte de sinónimos del ejemplo de tarea, ¿ya? Hermanos, tenemos que seguir. Entonces, ahí vas a hacer eso, de sinónimos, así de esa manera. Luego, esto es lo más difícil, esto es lo más complicado. El estudio de usos. Para el estudio de usos necesitas tener la concordancia, ¿no? La concordancia está en inglés, ¿no? Pero no importa, porque lo que te va a dar la concordancia es, lo que te va a dar la concordancia es, te va a dar los textos, ¿no ven? Los textos que tienes que leer. Entonces tú tienes que leer esta concordancia y leer los textos, 2 pasajes antes, 2 pasajes después, en español, no en hebreo, hermano, sino a ver, ¿quién tiene esa capacidad de tener como lengua, primera lengua, el hebreo? Difícil, ¿no?
Entonces vas a leer en español, en la Reina Valera o en alguna otra versión, 2 versículos antes para encontrar los usos, ¿ya? ¿Qué quiere decir los usos? Anótense esto. Anótense, hermanos, en sus cuadernos. Anótense, esto es muy importante. Los usos no son las traducciones. Vuelvo a repetir, los usos no son las traducciones. Vuelvo a repetir, los usos no son las traducciones. O sea, que cuando tiene una traducción distinta, no significa que tiene otro uso. No, ¿ya? No. Los usos, ahorita te voy a mostrar, hay varios usos que tú puedes hacer, ¿no? Los que han llevado ya estudio de palabra en griego, entonces lo van a hacer más fácil, ¿no? Pero les voy a mostrar ejemplos de hacer los usos. Hay varios usos que puedes tomar, ¿no? Aquí el ejemplo está está en griego, pero lo vamos a utilizar nosotros, ¿ya? Estudio de uso. Tienes que hacer categorías, de cómo hacer el estudio de uso. Por ejemplo, aquí según su contexto lingüístico, no les recomiendo porque es más difícil, porque es saber hebreo como primera lengua, ¿no? Entonces, para identificar sus usos. Pero puede ser según el tipo de persona, ¿sí? Puede ser según el tipo de persona. Por ejemplo, la palabra pastor. En el Antiguo Testamento, ¿a quiénes se refiere pastor en el Antiguo Testamento? ¿A quién creen ustedes que se refiere pastor en el Antiguo Testamento? En todo el Antiguo Testamento. ¿A quiénes se refiere pastor en el Antiguo Testamento? ¿Creen ustedes? Al cuidador de ovejas. Ya, ese es un uso, al cuidador de ovejas, aquel pastor común que cuida ovejas. Ese es un uso. ¿A quiénes más se refiere pastor en el Antiguo Testamento? ¿A quiénes creen? Cuando dice Jehová es, ¿no ve cómo es? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Ahí. Al Señor. Exacto. ¿No ve? Entonces ya no es el pastor común que hace que las ovejas no ven nada que ver ahí, sino es pastor, que cuida las ovejas, pero aquí es el pastor que es Dios. ¿No ve? Ese es un uso, ¿no? Pastor que es Dios. ¿A quiénes más se refiere pastor en el Antiguo Testamento? En los profetas. ¿A quiénes? Hermanos, el tiempo. A los profetas. No. ¿Han leído el Antiguo Testamento, hermanos? A los sacerdotes. Ya, en parte, ¿no? Sí, en parte. En parte. Pero también a los líderes, a los reyes. Los reyes son pastores que están llevando al pueblo de Israel, ¿no ven? Como pastores, ustedes se han equivocado de llevar a los pastores, de guiar al pueblo de Israel. Entonces, de persona, ¿no ven? Pastor, quien es Dios, pastor, quien es una persona común, una persona que pastorea ovejas, pastor, quien es líder del pueblo de Israel. 3 usos hemos visto según el tipo de persona. ¿Está claro? Y para eso necesitas colocar los versículos, ¿no? Por ejemplo, en el mío, a ver, ¿dónde está el mío? El de integridad. A ver, tienes que colocar sus pasajes ahí, ¿no ves? Por ejemplo, yo tengo aquí, la integridad se relaciona a la inocencia, sin mala intención. Entonces, ahí he colocado inciso A, inciso B, los pasajes donde he encontrado, y en algunas veces se repite,
No, pero he leído todos los textos. Tiene que ser todo el Antiguo Testamento. Por eso les digo que no sea una palabra común donde aparece un montón de veces, si no, nunca vas a terminar, ¿no? Entonces, según la integridad relacionada a la inocencia, ¿no? La integridad relacionada a la condición integral. Pero de ustedes, el ejemplo que utilizamos del pastor sería el pastor, quien es Dios, el pastor, quien es una persona que pastorea ovejas, el pastor, quien es los líderes, y ahí vas colocando los ejemplos, ¿no? Los textos. No puede haber un punto si no tiene texto, o te has copiado de algún libro, de algún cuaderno, te has copiado y has hecho, ¿no? Aquí tienes que leer la Biblia, tienes que encontrar los usos, ¿ya? Que tiene que estar apoyado por versículos, ¿no? Tiene que estar apoyado por versículos, ¿ya? Hay otros usos también, podría ser ahí, según está el estudio de palabra, ahí está. Pastor, va a depender mucho de la palabra, ¿no? Que estemos estudiando. Podría ser sí, dependiendo, digamos, es como una persona, ¿no? O también puede ser generales. Por ejemplo, generales podría ser el del tipo del pastor. El general sería el pastor o el persona que pastorea ovejas, ¿no? Ese sería el general. Específicos ya sería Dios como pastor, los líderes, los ancianos de Israel como pastor, ¿no? Ya serían específicos, ¿no? Entonces podría ser generales o específicos, o podría también ser literales o figurados, ¿no? Por ejemplo, en Salmos dice que las montañas saltan, ¿no? Ahí es una figurado, ¿no ve? No es que las montañas van a saltar, ¿no ve? Son figurados, la montaña como figura literal, ¿no ve? Pero también puede ser una montaña real, ¿no ve? Entonces, esos son algunos ejemplos de cómo hacer. O también podrían ser activos o pasivos, pero no se refiere a la voz, significa a su forma de actuar, ¿no? Por ejemplo, yo en griego hice sobre la ira de Dios, la ira de Dios. La ira de Dios puede ser activa o puede ser pasiva. Por ejemplo, la ira de Dios en Romanos 1:18 es una ira de Dios pasiva, porque no se muestra catástrofe, ¿no? Entonces, en ese caso es una ira de Dios pasiva. Ahorita es pasiva, en el presente es pasiva. Pero también hay una ira escatológica, donde ahí va a ser la ira activa, donde va a haber desastres naturales, va a haber guerras y todo lo demás, ¿no? Todo lo que nos describe la Biblia, y ahí es la ira de Dios activa, ¿ya? Estos son algunos ejemplos, pero tú puedes crear tu propia categoría, ¿no? Así que les pido sacar una foto de estos ejemplos para hacer el estudio, para hacer el uso de sus palabras. Saquen una foto de esto, solo de esto, ¿no? Algunos ejemplos, sáquenle una foto, hermanos. ¿Ya? ¿Ya lo han sacado? ¿Ya? Para esto es leer, hermanos. Para esto es leer la Biblia. Tienes ansia, ¿no? Según a la concordancia, tienes que leer esto. No se vale copiar de un diccionario. No se vale copiar de un diccionario. Tienes que leer la concordancia y tratar de identificar sus usos. Vuelvo a repetir, queridos estudiantes, que los usos no tienen nada que ver con la traducción. No, nada que ver con la traducción, los usos, ¿ya? Nada que ver con la traducción, los usos. Nada que ver los usos con la traducción. Tienes que identificar cuál es el uso o el significado que está siendo utilizado en ese pasaje. Y tienes que ir agrupando. Estos versículos hablan sobre esta idea. Estos versículos hablan sobre esta idea. Y estos versículos hablan sobre esta idea. ¿Ya?
y hacer y tratar de poder hacer sus usos. Yo voy a revisar después algunos versículos, pero esto nada que ver con este uso que ha dicho, ¿verdad? Nada que ver. Entonces tienen que hacer eso. Muy bien, queridos hermanos, creo que ahí vamos a terminar porque no ha alcanzado tiempo. Estamos en el estudio de usos. Luego vamos a ver la próxima clase, las versiones y otras fuentes. Nos falta dos puntos más que hacer, nada más, ¿ya? Y estamos sobre tiempo y tengo clases después. Ustedes también tienen clases, ¿no? Así que, a ver, un rato, antes que, entonces vamos a quedar allí por el momento, así que pueden dejar de grabar. Muy bien.